Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Una vez más, último viernes de mes, estamos con todos ustedes con nuestro programa en torno en La Espadaña a la figura de la vida y obra de San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles Álvarez. Y seguimos con ese San Juan de la Cruz en Granada. Así que con él nos vamos y nos deleitamos en este pasaje y este relato de la vida de este santo en ese lugar granadino. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días. Poco a poco nos vamos adentrando en la vida cotidiana, ordinario, va quedando atrás el verano de alguna forma, la temperatura también, el clima, la naturaleza y con San Juan de la Cruz seguimos en Granada. Seguimos aprendiendo muchas cosas que nos han dejado los testigos que le conocieron y que nos ayudan a cosas del día a día, Padre. Y eso ha sido muy bonito, el último programa que tuvimos, el San Juan de la Cruz, en torno a los testimonios de su vida en Granada, porque son relatos de personas que compartieron con él pues esos momentos de la vida, de lo que supuso, pues en fin, la fundación, la construcción del convento, los permisos, en fin, tanta cosa, y poder tener ese privilegio de estar así, tú a tú con un santo. Sí, sobre todo porque normalmente cuando estudiamos la historia de alguien, pues estudiamos como los hechos, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa que es muy importante, que es la intrahistoria. Es la historia real, la verdadera, la de qué pasa, qué hacía San Juan en el día a día, cuál era su manera de entender la vida, cómo se comportaba, cómo estaba con los demás, ¿no? Y todo, porque como él, toda su vida, en el fondo es una gran enseñanza que nos deja a todos nosotros y a toda la Iglesia. Es un gran maestro de vida. Sí. Hoy en día tenemos cámaras, posibilidad de grabar, digamos así, que esos testigos pues fueron como cámaras que nos grabaron y nos hicieron ver algo más que a veces la cámara no te lo muestra, y es todavía, bueno, pues esa percepción que te da el alma, que te da la inteligencia de lo que tú puedes percibir en una figura como la de San Juan de la Cruz y lo que son los santos. Exactamente, él que nos decía que vamos a hablar ahora un poco de aspectos de la oración y de lo que él consideraba que debía de ser nuestra oración, y quizás una de las cosas que nos transmite y que a mí más me gustan y más me impresionan es el no separar entre momentos de oración y momentos de vida, es decir, que toda nuestra vida la hagamos un gran momento de oración, ¿no? Así pues, incluso en cosas cotidianas como el comer, el beber, el dormir, ¿no? También un poco siguiendo las enseñanzas de la Santa, ¿no? Entre los pucheros anda el Señor, es decir, que en todas partes anda el Señor. Así, por ejemplo, hay un testimonio muy, muy simpático, yo creo, ¿no? De una monja que le decía al padre siempre que le veía: Padre nuestro, deme licencia para beber, ¿no? Una cosa. Sí. Y entonces San Juan le contestaba: beba con deseos de beber a Dios. No, bueno, es en este sentido, ¿no? Decir, hermana, beba, pero intente beber a Dios, ¿no? Que al final es lo que la va a servir en la vida. También el santo, en cuanto al tema de la oración y la contemplación, ¿no? Pues cuando le veían las monjas y también los frailes, que se ponía a orar, que nos cuentan que él se quedaba como traspuesto o elevado, es decir, que sentía probablemente pues unos momentos de contemplación, de gracias místicas, y entonces pues claro, le preguntaban: Padre, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener una oración contemplativa de esta manera? ¿Podemos llegar a tener estas experiencias, no? Y entonces él le decía a este testigo que he recogido yo,
que me recogiese de las cosas exteriores y me pusiese en la presencia de Dios, poniéndome muy delante sus atributos, su inmensidad, su verdad, su misericordia, su justicia. O sea que, es decir, que el recogimiento, ¿no? Que es una gran enseñanza de San Juan, que ya hemos hablado en estos programas, ¿no? El buscar siempre momentos para nuestro recogimiento, que al final son momentos para nuestro bienestar interior, porque es un bienestar que está lleno de la presencia de Dios y que por tanto como dice él, ¿no? Nos dejamos entrar dentro de su inmensidad. La inmensidad de Dios nos abarca y nos llena, pero tenemos que hacer ese pequeño gesto, como nos dice San Juan, de recogernos, ¿no? De dejar las cosas exteriores y mirar dentro de nosotros. Cuando comenzaba a poner en práctica todo esto que le recomendaba, pues entonces este testigo decía, bueno, es que claro, yo cuando me ponía, dice así, comencé a sentir ciertos ruidos, como de ratones y ratas grandes que chillaban y hacían ruido, como con cascabeles y campanillas, inquietándome y distrayéndome de la oración, ¿no? Y entonces pues vino el santo y le consoló y le dijo que se estuviera tranquilo y que dijo que esto es el demonio que le quiere inquietar y quitar de este divino ejercicio. Es verdad, cuando empezamos en tener prácticas de contemplación, prácticas de meditación, pues aunque intentemos estar en silencio y recogidos, pues empezamos a huir de todo. No solo ratones o lo que haya por allí, sino que al final incluso volvemos a pensar en las cosas que tenemos que hacer, sí, los pensamientos obsesivos, esos que tenemos, ¿no? Y nos cuesta mucho. Es decir, realmente el poder tener un espíritu tranquilo para poder disfrutar de esos momentos, ¿no? Quizás una de las cosas que todos sentimos cuando nos disponemos en este camino con verdadera disposición, o sea, con ánimo, es decir, me voy a meter en el camino de la meditación y la contemplación. Bueno, San Juan nos dice que a todos nos pasa. Y cuando él habla de demonios, yo creo que dice, bueno, pues las cosas interiores que unos tenemos, es decir, aquello que te está atormentando y que te cuesta quitártelo de encima, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para intentarlo quitar, porque si no, al final, ese tipo de pensamientos y de situaciones nos atan, padre, y nos dejan completamente esclavizados, ¿no? Sí, sí. Vale recordar aquí, María Ángeles, el camino espiritual que se nos traza en la teología espiritual de la vía purgativa, la vía unitiva, la vía iluminativa, y como tenemos esos primeros escalones que son la vía purgativa, de lo que supone pues purgar la memoria, la imaginación, con lo que conlleva de distracción, la pereza, la desidia, la acedia, en fin, tanta cosa que hace que, salvando pues esa vía purgativa, nos planteemos en esa vía unitiva. Sí, pasa sí. Que hoy en día hay gente que quiere dar el salto ya así, ¿no? De comenzar a tener una vida de oración a una vida unitiva. Y bueno, somos seres humanos. Y San Juan de la Cruz, bien conocedor del ser humano, y como Santa Teresa también, pues ellos fueron maestros de oración y comenzaron por ese aspecto de la vía purgativa. Esto lo cuenta muy bien en Camino de Perfección San Juan, y nos lo cuenta muy bien Santa Teresa, ¿no? Con esta idea de ser guerreros del amor, en el sentido de tener que ir contra nuestras propias limitaciones, nuestros propios problemas interiores que tenemos, que nos acogotan y que no nos dejan, no dejan que estemos en ese remanso tranquilo de la inmensidad del amor de Dios. Que si estamos pues completamente cohibidos por nuestras cosas, nunca podemos disfrutar de su amor. En este sentido, pues San Juan nos ayuda, padre. Y luego es muy llamativo, María Ángel, porque estamos hablando de San Juan de la Cruz en Granada, pues no en un convento ya hecho y derecho, que puedes disfrutar quizás de la estabilidad de una comunidad, de un convento, en fin, con todo lo que comporta de horario, de orden. No, es todo lo contrario, es decir, es fundador de un convento y todo lo que eso, bueno, pues conlleva. Y cómo mantenían una vida interior increíble. O sea, esto es lo grandioso, ¿no? Tanto él como Santa Teresa, la vida espiritual que llevaban en esas situaciones no fáciles. No, y porque lo que estamos diciendo, ¿no? Porque ellos nos enseñan que hagamos de nuestra vida diaria una oración, pero luego de repente hay un momento en el que uno tiene un pequeño rato y entonces entra en oración y va
pues poco a poco practicando, porque yo creo, padre, ¿no? Y ellos también nos lo vienen a contar también, que en esto hay que disponerse y trabajar interiormente para hacerlo, Sí. es decir, trabajar un poco, ¿no? Para quitar todas estas, al principio, todas estas distracciones y luego ya sencillamente pues dejarse, ¿no? En la contemplación amorosa del Señor. Bueno, en este momento también pues hay otras personas que tuvieron relación espiritual con el santo en Granada. Algunas mujeres muy importantes, mujeres muy religiosas, seglares, 2 de ellas, que fueron muy importantes en la vida de Fray Juan y que Fray Juan fue importantísimo en su vida, que son nada más ni nada menos que Ana de Peñalosa y Juana de Pedraza, ¿no? Ya sabemos que Ana de Peñalosa, bueno, pues es esta señora que les vio la primera noche que llegaron a Granada, cuando les abrió la puerta de su casa, les dijo entren porque estaban allí, no encontraban dónde quedarse, ¿no? Y claro, en ese momento que ya entraron y empezó a conocer a Fray Juan, pues Ana encontró enseguida un confesor, dijo, he encontrado a alguien a quien puedo yo confesarme y además a quien puede ayudarme como un mistagogo, un padre que me va a ayudar a mí en toda mi vida interior, y así realmente lo fue, de manera profunda. Digo que de manera profunda porque si nos damos cuenta que a doña Ana de Peñalosa Fray Juan le dedicó pues 4 canciones de La llama, ¿no?, de Amor Viva, que es una de las poesías amorosas más sublimes de la historia, ¿no? Y que no es que se le dedicara a ella, es porque ella lo entendía, porque ella podía saber esto, porque ella sabía de todos estos caminos, lo había también vivido por experiencia, ¿no? Con lo cual, vemos como, a mí es una cosa que también siempre me ha gustado, ¿no? El ver cómo las mujeres han tenido siempre una relación muy especial con Fray Juan y Fray Juan con ellas, y también otra cosa, padre, ¿no? Esa consideración que tenía Fray Juan y que nos muestra en estos testimonios de que los seglares, ¿no?, también podemos vivir una vida espiritual plena, llena en nuestros trabajos cotidianos y seguir la propia espiritualidad que él nos presenta de manera absoluta, y seguir adelante con nuestra vida, y que podemos llegar a entender la belleza de esos poemas y de esas cosas que él nos dice tan sublimes, que vamos a ser capaces de intuir por dónde puede ir, dónde iba el alma del santo, pero por dónde puede ir también nuestra alma. Y hace percibir la altura y dimensión de estas almas seglares en torno a Santa Teresa de San Juan de la Cruz. Es impresionante, ¿no?, para el tiempo, y en este caso incluso siendo mujeres, la dimensión que ellas tenían de vida espiritual, de vida cultural, en fin, de formación. Sí, que eran unas mujeres cultas, unas mujeres espirituales y unas seglares importantes, ¿no?, que al final pues todos los seglares también construimos realmente la Iglesia desde la base, es decir, somos las madres, los padres, los trabajadores, los empresarios, los trabajadores del campo, es decir, los que damos cuerpo a la casa, ¿no? Y al final esta consideración por parte de nuestro santo, ¿no?, de igualdad, ¿no?, a la hora de cómo podemos entender, formarnos nosotros en estas cosas tan sublimes de la alta mística, pues es un regalo que nos da. Sí. A mí me parece una de las cosas. Pero también nos lleva a pensar cómo las casas, los hogares, y en ellas las cabezas, en este caso de lo que son las mujeres, las madres, las esposas, eran, digámoslo así, como prioras de un convento, como de puertas adentro lo que ahí se vivía, como también en ese entorno de estos padres de vida espiritual y de estas madres de vida espiritual, lo que eran los conventos, los monasterios, en fin, que era al final todo un círculo que de ahí no cabe duda, pues han emergido figuras tan notables y tan santas. Exactamente, sí. Que al final... A lo mejor estaban menos distraídos que hoy en día estamos nosotros, ¿no? Yo creo que sí, tenían menos distracciones. Había menos cosas que les distrajen. Bueno, no lo sé. Yo creo que los hombres siempre hemos sido iguales a lo largo de... No salimos de la vía purgativa hoy en día. Bueno, pues realmente existía una relación, como digo, muy cercana entre ellas. Nos cuentan de un caso, porque claro, no sabemos muchas cosas de doña Ana. ¿Por qué? Porque ella no llegó a declarar en los procesos del santo, porque murió en el año 1608,
Y claro, ella no pudo declarar, así Claro. como la otra persona, la otra señora que vamos a hablar, que es Juana de Pedraza, sí que nos ha dicho muchas cosas. Pues lo que sabemos de doña Ana de Peñalosa son de cosas que nos cuentan otros testigos que vieron, es decir, es de manera indirecta, ¿no? Nos cuentan que un día estaba doña Ana de rodillas rezando y que no paraba de llorar, ¿no? Y entonces pues que se le acercó Fray Juan y le dijo, ¿no? Nada, nada, hasta dar un pellejo y otro por Dios. Es decir, nada, nada, nada. Ya sabemos, ¿no? Toda la terapia de las nadas, que lo hemos explicado, que no significan nada, sino significan todo. El amor de Dios Sí. significa nada de este mundo te puede aparcar del amor de Dios. Deja todo lo que te aparque fuera. Nada, 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 ¿no? Eso es un poco la explicación de estas nadas sanjuanistas, que como vemos, San Juan las utiliza como terapia en este caso. Una mujer que estaba compungida, que estaba llorando, estaba probablemente con alguna cosa interior que la estaba mortificando, que la estaba impresionando, él le dijo, nada hay que pueda quitarte del amor de Dios, y lo que te pueda quitar, fuera, nada. Esta teología de las nadas, ¿no? Sí. Tan bonita, y que es también a la vez tan liberadora, ¿no? Como decía, hay otra señora, que es doña Juana de Pedraza, que esta sí que declaró los procesos y que, por tanto, tenemos noticias más directas, ¿no? Habla de cómo hablaba San Juan, levantando los corazones de toda la gente al Señor, ¿no? Y como les decía, hijos, hijas, encaminémonos y enderecémonos a la vida eterna, ¿no? Y también nos habla de algo que nos dicen todos los testigos, ¿no? Que es el don de profecía que tenía Fray Juan, ¿no? Y de cómo, dice esta señora, procuraba resucitar de los vicios y llegarles a la perfección y salvación de sus almas, esforzándolos cada uno. A él acudían muchas personas que seguían su doctrina y querían hablar con él y comunicarle sus cosas. Es decir, como había mucha gente que acudía a Fray Juan, pero como él tenía ese don de profecía, es decir, esa capacidad que también lo hemos hablado muchas veces de la santa, ¿no? Esa capacidad empática profunda que tenían estos dos santos de ir más allá de lo de una persona, de un hijo, una hija, una persona que se acercaba, ¿no? Ellos eran capaces de ver más allá, poniéndose en el otro lado, y por tanto seguían la doctrina. En este caso él podía expresarles esa doctrina y les ayudaba en su vida interior, y como dice esta testigo, ¿no? Y querían hablar con él y comunicar sus cosas, ¿no? Si ya sabemos de la gran cantidad que estamos hablando de personas que había alrededor de Fray Juan, ¿no? Y cómo quedaban como amigos y como seguidores, ¿no? De este santo, que se convertía en su padre, en su director, en su guía, en su vida espiritual, ¿no? Y sabemos lo importante que es esto, padre, cuando quizás esto es una de las grandes gracias que el Señor nos da, el poder encontrar un padre espiritual así, alguien que nos ayude en nuestra vida, no encontrarnos solos, ¿no? Que sea capaz de vernos cuando nos confesamos y que sea capaz de decirnos palabras que nos sirvan en nuestra vida, que nos iluminen un poco el camino, porque realmente en la vida de la fe muchas veces encontramos muchas oscuridades. Sí. Entonces, que alguien sea capaz de vernos interiormente más allá de eso y nos abra un poco las tinieblas de nuestro interior para que podamos seguir caminando, pues es uno de los regalos que tenemos del Señor. Esto es lo que llamamos dirección espiritual. Y lo importante iglesia, que yo le digo a todos nuestros oyentes, ¿no? El intentar esforzarnos en buscar a alguien que nos ayude espiritualmente, que no es fácil, yo lo sé. No es fácil de ambos lados. A nosotros sacerdotes quizás nos falta sentarnos más, estar más disponibles para atender espiritualmente, tener más vuelo espiritual, y por otro lado, pues en los seglares, y tú ahí bien lo sabes, pues comenzando por tener vida espiritual, vida de oración, vida de sacramentos, vida en la iglesia, y poder encontrar a alguien que te pueda entender, orientar, aconsejar, en fin. Aquí hay tres personajes, como decía el Papa San Juan Pablo II, hablando de dirección espiritual, que es el director, el dirigido
y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Así que bueno, hay que unir a los tres. Exactamente. Y también, como estamos hablando de Fray Juan, que era un grandísimo mistagogo, hay muchos libros y muchos estudios sobre todo esto, es decir, sobre la dirección espiritual de San Juan en todas sus personas que les rodeaban. Entonces yo, a nuestros oyentes, que muchos de ellos son muy aplicados y que pueden tener cerca una librería, una biblioteca donde, pues que consulten, ¿no? Sí. Porque a lo mejor también muchas veces los libros espirituales, cuando los lees, pues encuentras mucha luz, y sobre todo con grandes mistagogos como San Juan, que nos dicen claramente cosas concretas, ¿no? Cosas prácticas, cosas que nos ayudan, ¿no? Y en este sentido, sobre San Juan de la Cruz, en base a la dirección de almas, siempre se les alzó porque él supo captar por dónde Dios llevaba el alma y llevarle al ritmo que Dios le pedía. Y esto es grandioso porque, claro, aquí tenemos un grande de vida espiritual y te puedes encontrar con alguien que está, vamos, en lo mínimo, Entonces, es un poco como el profesor, como que un excelente profesor tiende muchas veces a que sus alumnos lleguen a ser excelentes y sean de 10. Y bueno, y les cuesta a aquellos alumnos que son rezagados, que son distraídos, que bueno, y sacarles adelante, eso es el gran mérito de los maestros, profesores. En la vida espiritual, aquí San Juan de la Cruz fue excelente, o sea, doctor y maestro en todo el Cada sentido de uno la palabra, tiene que ir de saber llevar al ritmo. Exactamente, según la anchura de su espíritu, y cada uno tiene que ir a su ritmo, y además cada uno tiene que ir por su camino. Todos los caminos son bellos y están llenos de la belleza de Dios, y todos son maravillosos, ¿no? No hay unos más que otros, y como hemos visto en otros programas y diremos más veces, ni siquiera en la propia vida espiritual de un santo como Santa Teresa o San Juan es la de ellos, ¿no? Nosotros tenemos que ir por la nuestra. Cada uno tenemos la nuestra, que como digo es tan bella a los ojos de Dios como las demás. Y bueno, la buena doctrina que aprendió esta señora, pues la aprendió no solo de este trato directo con él, sino que, bueno, pues lo aprendió por las cartas que Fray Juan le mandó, y también por los libros que escribió, ¿no? Ella dice sobre las oraciones y ejercicio de virtudes, que estaban estos libros llenos de virtudes y de prudencia celestial, con una doctrina que, como nos cuenta esta señora, fue maravillosa y de mucho provecho para la salvación de las almas. Bueno, esta señora, como dijimos en el programa anterior, pues quiso tener un retrato del santo, ¿no? Algo que es lógico, ¿no? Quería tener algo, y como algo de devoción personal suya, ¿no? Y lo llegó a tener, ¿no? Se hizo en vida del santo, y bueno, parece ser que se conservaba en una pequeña lámina que en este momento de los procesos lo pude enseñar a los jueces. Yo realmente no sé dónde está este papel. No sé si el padre José Vicente Rodríguez seguramente intentó buscarlo por todas formas por Granada. Me lo imagino. Debió de intentar encontrarse algún papelito tipo el que tenemos aquí de San Juan. Sí. Algún papelito de San Juan, o alguien que tuviera esta señora, pudiéramos verle el verdadero rostro. Ahora ya sabemos que el verdadero rostro le podemos ver en el sepulcro, ¿no? En los últimos estudios, pero bueno, en un dibujo, ¿verdad? Pero bueno, es lógico que a las personas que quieres, a las que tienes devoción, no, a los santos que tienes devoción, a mí me pasa, te apetece tener una estampita de San Juan, una estampita de Santa Teresa. A lo mejor no era la imagen real, pero en tu corazón la tienes, ¿no? En tu corazón ahí los tienes, ¿no? Cerca de ti. Más en cierto sentido, lo bueno de todos estos santos previos a la llegada de la fotografía es que pues de cualquier pintor se puede decir, bueno, pues quizás podía ser así. Y ahí, bueno, pues cada quien puede elegir la estampita del rostro que mejor le venga a llegar. Sí. Bueno, también nos cuenta pues que había muchas personas no conocidas que iban a confesarse con el santo y tal y cual. Y había un grupo de estas que se las llamaba potencianas, ¿no? Incluso en este grupo había una mulata. Pensemos que estamos hablando pues de un lugar en Andalucía donde pues que allá empezaban a venir. Algo desembarcaba ahí en Sevilla y se iba por la ciudad de alrededor. Pues, algunas de ellas fueron también dirigidas de Fray Juan, ¿no? Y que nos habla de pues
O sea, podemos leerlo como no solamente se ocupaba de doña Ana de Peñalosa, que era una señora, o doña Juana, sino que también de personas pobres, mujeres que se acercaban a él con una vida, queriendo llevar una vida de fe. Por ejemplo, había en Granada 2 fundaciones de beatas del Monte Carmelo, cerca del convento de los mártires. Una de estas se conocía como con el nombre de Potencianas, ¿no? Porque la madre fundadora era esta Potenciana de Jesús. Y bueno, pues llevaban una vida espiritual que dirigía Fray Juan, ¿no? ¿Qué hacían? He estado leyendo un poquito cositas de las Potencianas, pues vivían de su trabajo, descansaban en los momentos de oración y de contemplación y tenían pues una serie de horas reguladas pues para hacer las cosas, es decir, pues una vida, un beaterio, ¿no? Pues con una vida un poco conventual, ¿no? Estas pues se fundaron ahí, fundado por esta señora, y Fray Juan, cuando se dirigieron a ellas, pues él fue el que las animó a que fueran ermitañas de este tipo y que vivieran allí cerca del convento de los mártires. Por allí debían de vivir estas señoras beatas que seguían también a Fray Juan. Pues qué interesante, María Ángeles, todo este repertorio de personas y de testigos de la época de San Juan de la Cruz en Granada y lo que ellas nos han aportado. ¿Cuánto le debemos? Sí, sobre todo personas de todos los estratos sociales, hombres, mujeres, laicos, religiosos, frailes, ¿no? Y por tanto, pues todos nosotros podemos encontrar en las cosas que nos cuentan cosas parecidas a lo que a nosotros nos pasa. Muy bien, pues continuaremos en Granada. Gracias, Ahí María seguimos Ángeles. leyendo a Fray Juan. Llegamos así a nuestro final del programa de la Espadaña del día de hoy, de San Juan de la Cruz en su vida y obra en Granada, con estos testimonios de quienes le conocieron y tuvieron la gracia de estar con él y que nos ha transmitido, como siempre, María Ángeles Álvarez en ese candor que tiene por estos santos que no cabe duda que nos hace que los sintamos muy cercanos. Llegamos así al final de nuestra espadaña del día de hoy. Les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María. Y no se olviden, pueden escuchar luego los programas en podcast. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.